Bueno, si fue llevado es porque el diablo pensó que podía haber que O sea, hay. yo entiendo que sí. O sea, hay que entender aquí que mientras Cristo estaba en el desierto, el diablo aprovechó un momento de donde Cristo estaba más débil, aprovechó ese momento para tentarlo, y entonces Satanás tenía que tener un propósito claro, y el propósito tenía que ser que Cristo cayera en el pecado, porque de esa manera el plan de salvación que pasaría quedaba destruido. Entonces, mira, ¿qué dice el verso número 2? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Sintió hambre, ¿verdad? ¿Quién no siente hambre después de durar tantos días sin comer? Naturalmente, nosotros inclusive no tenemos que durar tanto. No, no. O sea, con un día o dos que no hayamos comido ya tenemos hambre. Pero nota que Cristo llevaba ¿cuántos días? Dice la Biblia, 40 días y sus 40 noches sin comer. Naturalmente tuvo hambre. Y dice el verso número 3. se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira que aquí notamos cómo el tentador, como le llama la Biblia, o sea, el mismo diablo, aprovechó que Cristo estaba bastante hambriento y débil. ¿Por qué no fue justamente el primer día a tentar a Cristo? Aprovechó cuando ya Cristo había llegado al límite de sus fuerzas. A Cristo había llegado al límite de su capacidad de poder soportar más, por así decirlo. Y entonces, cuando él nota que Cristo está más débil, viene y lo tienta de esta manera, diciéndole lo que acabas de leer: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Cristo no podía caer en pecado, no podía caer ni ceder ante ninguna tentación. Y repito la pregunta: ¿tiene algún sentido entonces esto que está haciendo Satanás aquí? ¿O es que Satanás era tan ignorante que aún sabiendo o aún pensando que Cristo no podía pecar, aún así quiso intentarlo? Eso no parece tener sentido, ¿verdad que no? No. O sea, yo lo que creo es que Cristo sí podía caer en el pecado, y Satanás lo sabía. Satanás lo había entendido así y quiso aprovechar justamente en el momento que Cristo está más débil, en el momento que siente hambre, para aprovechar esa necesidad de Cristo y llevarlo a que satisfaciera su propia necesidad, a que usara el poder que debía utilizar para atraer a las personas hacia Dios, el poder que debía utilizar para salvar a las personas, que lo usara en su propio favor. Que de esa manera Cristo quedaba totalmente descalificado, porque tú y yo tenemos que soportar el hambre y aún así ser leales a Dios. Claro. Claro que sí, pero si Cristo en el momento que tiene hambre, en vez de soportar la prueba, la tentación, puede acudir a su poder, al poder que tenía, para deshacer esta necesidad de una forma tan milagrosa, entonces sí hubiese sido imposible que él se pudiera asemejar a nosotros, porque tú y yo no tenemos esa capacidad de convertir una piedra en pan. Y lo interesante de esto aquí es la pregunta siguiente: ¿podía Cristo realmente convertir la piedra en pan? Claro. Sí, podía hacerlo. Nota que aquí la tentación aún es mayor para Cristo que para ti y para mí, porque a ti se te acerca cualquiera: tú tienes hambre, convierte esa piedra en pan. O sea, tú no tienes esa capacidad. No es una tentación para ti eso, pero era una tentación para Cristo. Sí lo era, porque Cristo tenía el poder de convertir esa piedra en pan. Pero nota la respuesta que Cristo le da a el tentador en el verso número 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota cómo Cristo no cede ante la tentación de Satanás. Pero el punto es: ¿podía Cristo pecar si cedía ante esa tentación? ¿Era pecado el que Cristo convirtiera esa piedra en pan? Naturalmente sí, de lo contrario no hubiese tenido sentido que Satanás le tentara. Pero no